azul, verde, azul, verde. Vamos a hablar de estos IEM recién lanzados, si no recuerdo mal, en una fecha cercana a Halloween, y días después los tenemos aquí en el canal. Vamos a zanjar ya el tema desde el comienzo. Los llamamos 5 más 2, los llamamos 7, los llamamos 4 más 2 más 1, por aquello de separar el planar de las armaduras balanceadas y de los drivers dinámicos. Pues me voy a decantar por lo más sencillo, AFUL Performer 7 y ya está. Como son los segundos AFUL que tendremos, vamos a tener presentes los Magic Wand también, vídeo que por cierto está teniendo bastante éxito desde que abrió este canal. Podéis ver esa review y luego venir a esta, pero aún así compararemos algunas cosas entre ambos. Sin ir más lejos, ya en la caja podemos ver que es más grande de lo habitual. Fijaros en la de los Magic Wand y la del Performer 7. Viendo las características podemos ver que tenemos una impedancia de 15 ohmios, una sensibilidad de 109 decibelios y una frecuencia de respuesta de los 10 Hz a los 35 kHz. La configuración de los drivers, como ya comentábamos, está formada por 2 drivers dinámicos, 4 armaduras balanceadas y un planar. El conector es el típico de 2 pines, la longitud del cable 1,2 metros y en este caso hemos elegido la versión de 4,4 mm para aprovechar al máximo la salida balanceada. Las eartips incluidas no son las mejores que podemos encontrar en el mercado, y realmente yo no las voy a usar, pero bueno, tenemos para aburrir, más duras, más blandas, con menos salida de aire para recortar un poco los agudos, etc. He podido probar las Tangzu Tang Sankai en su versión whiteboard, pero es una abertura excesiva para estos IEM. Quizás con las normales, las cuales no tengo por ahora, encajarían mejor. Tras probar las Divinus Velvet normales y ver que notaba demasiada presión en las orejas, me decanté por las Sia Anemone de Hydis, que ya pudisteis ver en la review de los MP143. Y es que son extremadamente cómodas y tienen una apertura perfecta también para estos performers. En un principio pensaba que el cable era exactamente igual que el de los Magic Wand, pero viendo uno al lado del otro se puede apreciar que aparte del color también tenemos un trenzado más simple en el de los Magic Wand, aparte de que, como dije en su review, son algo más duros para darles forma o doblarlos. En su momento los dejé de lado, pero en este caso con los Performer 7 he utilizado los suyos desde el principio y son bastante top, lo cual indica que AFUL no utiliza un cable genérico para todos sus modelos, incluso siendo de gamas de precios similares o cercanas. Respecto al diseño y la calidad de construcción, he de decir que tienen un diseño bonito, es indudable, pero el concepto bonito no es el mismo para todo el mundo. Por ejemplo, a mí me gustan más los Magic Wand, aunque estos no son feos tampoco para nada. Tienen una especie de patrón de formas triangulares que alternan el verde y el azul, de una manera curiosa según le dé la luz. Según cuentan los de AFUL, simularía una ventana de un jardín chino de Suzhou. Si los lleváis por la calle, seguramente la gente que os mire pillará la referencia. Están fabricados en una resina de una sola pieza con una salida de aire en la parte inferior. Desconozco si AFUL mantiene esta estructura en el resto o mayoría de modelos, pero en cualquier caso no tenemos esa flexión de driver al colocarlos en las orejas sin ruidos molestos que no deberían estar. En la boquilla podemos ver 3 salidas diferenciadas que separan las frecuencias mediante tubos, uniendo por cierto los 2 drivers dinámicos en un tubo en forma de Y, intentando evitar interferencias entre estas frecuencias y las demás, y realmente es una estructura que cumple su cometido. Su boquilla no es excesivamente gruesa y tiene una longitud para mi gusto perfecta, para poder sujetarse dentro de la oreja sin escaparse y además sin perforarte el conducto auditivo después de unas horas de uso. Podemos ver además que es un poco más larga que la de los Magic Wand, haciendo que se integre mejor dentro del oído. El tamaño del IEM en concreto no es demasiado grande, pero comparándolo una vez más con el Magic Wand sí que es más grande que este. Por lo tanto puede molestar un poco más a según qué orejas, pero con tener unas orejas medianas ya deberían encajarte bien sin molestias. Los drivers, aunque los hemos comentado en su lectura de la caja, y al hablar del diseño, tenemos que concretar cómo están distribuidos en su interior. En esos tubos, que también decía, están unidos los 2 dinámicos en un conducto junto al planar magnético más adelante del mismo, que nos proporcionará frecuencias ultra altas, y 2 conductos más que incluyen un par de balance armature cada uno con sus respectivas frecuencias medias y altas.
Haciendo el clásico vistazo rápido en las curvas de Squiggling, nos dan a entender que tenemos una buena cantidad de los subgraves y parte de los graves. En mi experiencia personal he de decir que antes de hacerme con ellos esperaba una respuesta más contundente sobre ellos, tratándose de ese nivel que hay en la gráfica y teniendo un driver dinámico doble. Imagino que el hecho de ser de 6 mm no permite obtener una potencia que seguramente sí habría tenido con un par de 10 mm. En la parte media no veo sorpresas que deba destacar. A la hora de escuchar varias canciones siento que las voces en general están bien representadas sin robar protagonismo, pero no quedando muy alejadas de la mezcla de los instrumentos, a pesar de sí haberlo notado en alguna que otra canción en la que estaba acostumbrado a notar voces más presentes y en estos AFU quedaban como más enterradas de lo normal. Pero no es lo habitual, aunque me pareció algo extraño que cambiara mi percepción de alguna que otra canción que conocía de hace tiempo, haciéndola sentir de un modo distinto. Para rematar en cuanto a sonido y siendo directos, decir que los agudos brillan bastante en estos IEM y tienen una muy buena profundidad. Igual que decía que en las frecuencias medias algunas canciones quedaban con las voces algo apartadas de la mezcla, aquí he notado como algunos instrumentos como teclados, sintetizadores o instrumentos de viento ganaban protagonismo, incluso revelándome algunas melodías que ni conocía o nunca presté atención en algunas de esas canciones que conozco desde años. Creo que el sonido de estos IEM, si no te excedes con el volumen, son muy disfrutables. Aunque no hablamos de agudos molestos o sibilantes, sí que es verdad que a diferencia de los Magic One que tenían esa firma más neutral y relajada, en estos Performer 7 puede ser algo más agotadores, por picos de esos medios altos o medios agudos que en general al subir el volumen pueden perjudicar nuestra escucha si los comparamos con el resto de frecuencias, que no aumentan tanto la escala. En otra review que saldrá más adelante haremos una comparativa con una IEM más a su altura y no con los Magic One que, como decíamos, no tienen nada que ver más allá de la marca. En conclusión, me gustaría sacarle cosas negativas a estos Performer 5+2, pero vamos a destacar dos cosas que quizás sí podrían haber sido mejores. En cuanto a la parte de accesorios, remarcar una vez más el tamaño del estuche. No sé, podría ser un poco más grueso de altura o sin 1 centímetro o 2 más de diámetro permitiría guardar el cable con mayor rapidez. Y por otro lado, la decepción que puede suponer para según qué usuarios la potencia de la frecuencia de los graves, que insisto en que están ahí presentes, y tampoco es que se queden cortos, pero estoy seguro de que no soy el único que al probarlos diga esperaba un poco más. Sin embargo, decir que tanto graves, medios y agudos salen por esos tres orificios con una limpieza y claridad que ya querría muchos IEM por este precio, y es que esa es otra, vaya precio. No voy a hacer más spam de tiendas online en mis reviews, no por nada, sino porque al final esto es una review. Luego cada uno ya es mayorcito para ir a comprarlos y averiguar a qué precio están en cada momento, pero sí que dejaré mi enlace personalizado en la descripción para que accedas a ellos rápidamente y veas que a este precio inferior a los $250 con la calidad de accesorios que tiene, calidad de construcción, de diseño y de sonido, tiene poca competencia ahora mismo acabando este 2024. No he probado tantos para decirte, oye, que son los mejores por debajo de los 250 €, pero seguro que sí que están en el top 5 de esa gama de precios, esperando a ser superados por supuesto en 2025 por otra tanda de modelos, si es que esto no acabará nunca. Pero bueno, eso significa que tendré que seguir comprando, desempaquetando y analizando nuevos modelos. ¿Y tú sabes qué tendrás que hacer? Pues creo que aún no lo has hecho y estaría realmente bien. Sí, ya sabes lo que diré si has visto mis vídeos anteriores. Venga, dale que es un clic y no cuesta dinero. Subirá mis estadísticas y mi felicidad. Y además verás antes que nadie el próximo vídeo que tiene pinta según me han contado que va a ser muy entretenido. Hasta la próxima.